Listo, Fede. Todo tuyo. Bien, estoy esperando para conectarme, yo de mi celu. Si querés dejar de compartir pantalla un cachito, así apareces vos, porque ahora solo aparece la presentación. Listo, Fede. Todo tuyo. Bien. Ahí está, ahí aparecen las dos formas. Apareces vos y aparece la presentación. Bien, ¿y cómo hago para conectarme a YouTube? Es con el link que te mandé yo. Sí, pero no me sale. Ahora sí, Ahí está, ahí apareció en vivo, sí. ahí apareció en vivo. Pero sale todo oscuro en la pantalla. Tiene un pequeño delay, pero ya está transmitiendo en vivo, sí. Ahí está, ahí apareció en vivo. Vale, cuando yo lo puedo ver acá en el celu, empiezo a... Dale. No es tan pequeño el delay. ¿Eh? No es tan pequeño el delay. No, no, no. Yo igual en las dos pantallas ya te estoy viendo. Y escucha, y yo porque en YouTube lo tengo todo negro a la pantalla. Tenés que entrar al video. ¿Entraste? Ahora sí. Bien. No es tan pequeño el delay. No, no, no. Ahí va. Ahora sí. Bueno, Pedro, genial. Confírmame, por favor, si les llega bien, si tengo buena señal, porque si no, tengo que compartir datos de mi teléfono. Si llega todo bien, lo escriben ahí, yo lo estoy leyendo. Nico Chiecher, decime por favor si te llega bien. ¿Todo bien? Ah, bueno, dale pata, gracias. Bueno, genial, entonces, si llega bien. Bueno, dale, Cristian, bárbaro. Gente, empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Como parte de una iniciativa de AFEM respecto a que ustedes tengan la posibilidad de interiorizarse respecto a esta triple carrera universitaria, parte de los temas que vamos a hablar en el módulo 2, que es mi módulo, tiene que ver con el desarrollo de las capacidades, básicamente en lo que a mí me corresponde, orientado al entrenamiento infantil y juvenil. Pero este PowerPoint que preparé es un PowerPoint que va a ayudar a aclarar algunas cuestiones con respecto al entrenamiento de la velocidad. A mí particularmente siempre me intrigó la naturaleza del guepardo. El guepardo es el animal, es el mamífero, digamos, más veloz que existe en la Tierra. Y siempre me interesó mucho cómo funcionaba, o sea, me pareció extremadamente velocista dentro del mundo animal. Y cuando veía los documentales y veía las características y veía lo rápido que se agotaba y el tiempo corto que tenía para poder ser preciso en el momento de cazar y el nivel de agotamiento que tenía, me pareció interesante ponerme a descubrir las características que tiene y tratar de hacer una especie de parangón con los velocistas, ¿no? En general, no solamente de natación. Algunas características, quiero ver ahora, pasar el PowerPoint.
No sé por qué no me pasa, a ver. Pablo, si me da una mano, porque estoy haciendo Enter. ¿Querés sacarlo de pantalla completa de tu mismo PowerPoint, por las dudas? ¿Cómo? Apretá Enter o espacio, a ver si te deja pasar de esa forma. No, es que aprieto Enter, recién lo apreté y me pasaba, y ahora no me pasa. ¿Vos lo ¿Querés sacarlo podés de pasar? pantalla completa del Power? A ver, pruebo saliendo de pantalla completa. No, es que como que no me responde la compu, porque le pongo en ESC para dejar de compartir pantalla completa, Sí. y no me responde tampoco. Qué ¿Querés raro. dejar de, querés dejar de Ahora sí, compartir? Ahí está, ahí pasó. Perfecto, ahí perfecto. pasó. Disculpen, perdón. Eh, algunas características del guepardo, como le dije recién, son los mamíferos más veloces de la Tierra. Este punto es un punto que a mí me llamó mucho la atención. La velocidad de aceleración que tienen con respecto al resto de los mamíferos. De 0 a 100 km por hora aceleran en 3 segundos. Pero esta velocidad máxima, que puede llegar hasta 120 km por hora, solamente la pueden sostener durante 2 o 3 segundos. La distancia total máxima de velocidad de carrera fue de 173 metros, y a partir de ahí empieza a disminuir esta curva. ¿Cuál es el punto clave? Y ahí yo lo relaciono con un velocista de natación, y claramente encuentro la relación. En este punto que dice, si el tiempo de aceleración de la fase anaeróbica excede la cantidad de energía que puede ponerse a disposición de los músculos, la velocidad máxima baja muy rápidamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el guepardo se sale de la capacidad anaeróbica a láctica, que a diferencia de nosotros los seres humanos, que tiene una duración entre 6, 7, 8 segundos, este mamífero el límite lo tiene en 3. Cuando se pasa de esos 3 segundos y no ha alcanzado su máxima velocidad en ese tiempo corto, o sea, si no ha podido alcanzar su máxima velocidad de aceleración en ese tiempo corto, automáticamente la curva empieza a bajar. Es exactamente lo mismo que pasa después de los 15, 16 metros en natación, en donde la curva de velocidad empieza a bajar. Por lo tanto en este animal como en los nadadores, en este caso, o en los atletas de 100 metros llanos, lograr la mayor velocidad de aceleración en el menor tiempo posible es clave para después, logrando este pico de velocidad, empezar la bajada de U invertida desde un pico muy alto de velocidad dentro del sistema energético anaeróbico aláctico. En este caso del animal, entre 2 o 3 segundos; en el caso de los seres humanos, alrededor de los 6 segundos. A partir de ahí se entra en otra fase energética y empieza a caer la curva de velocidad. Entonces, en natación, mientras más rápido yo pueda llegar dentro del sistema anaeróbico aláctico a lograr mi pico de velocidad, mayor va a ser la posibilidad que yo tenga desde un pico alto, que está U invertida, tenga un efecto de cascada tal que me permita desacelerar ya fuera de la capacidad anaeróbica aláctica y dentro del sistema anaeróbico láctico desde un punto más elevado con respecto a lo que hubiera obtenido si en esos 6 segundos de límite de la capacidad yo no hubiera conseguido la máxima velocidad de aceleración. Esta relación directa probablemente haya sido estudiada, por supuesto,
por la ciencia de la natación, con mucho más herramienta científica de esta comparación que yo hice, pero a mí particularmente como entrenador me ayudó para entender la importancia de la velocidad de aceleración con respecto a la curva decreciente que hay al final de la velocidad. Este punto, el último, también es clave para interpretar la importancia de las fibras rápidas, ¿ok? No, las fibras no oxidativas. Este animal está al borde de la extinción porque a partir de la modificación en el medio ambiente, tiene que recorrer mayor cantidad de kilómetros para encontrar sus presas para poder cazar. Como tiene poca capacidad de fibras oxidativas, está al borde de la extinción porque se agota mucho más rápido respecto a otros animales, entonces termina siendo presa fácil de los depredadores y en función de eso yo establecí un concepto. Ok, si yo tuviera que entrenar un guepardo para que compita solamente con otro guepardo, y mi guepardo debiera extender su capacidad de recuperación y debiera extender el tiempo que tiene para cazar para aumentar el margen de error. Y debiera no solamente eso, sino recuperarse más rápido que el resto de los guepardos entre presa y presa. ¿Cómo haría yo si tuviera que entrenarlo? Estas mismas preguntas son las que nos hacemos nosotros cuando estamos al frente de un velocista nato. ¿Ok? Gran porcentaje de fibras no oxidativas, poco porcentaje de fibras oxidativas, débil capacidad de recuperación, débil capacidad dentro de una misma serie para sostener mayores índices de rendimiento entre repetición y repetición. En definitiva, el desafío que nosotros nos encontramos como entrenadores cuando tenemos realmente un velocista en nuestras manos. Y es acá cuando empiezan a surgir todo este tipo de condicionantes. Este es mi primer punto que está acá, el tiempo necesario para acelerar es lo que limita la velocidad máxima que el animal puede conseguir. Es exactamente lo mismo que pasa en natación. ¿Cuánto yo puedo acelerar en esa primera parte de la competencia dentro del sistema anaeróbico aláctico? O sea, ¿qué debo desarrollar? ¿Qué musculatura actúa? ¿De qué manera son los trabajos de fuerza en el entrenamiento en seco en el gimnasio? ¿Qué orientación de la carga tiene que tener? Hasta ahí es una parte. Ahora, la competencia dura más de 6 segundos. Los deportistas deben recuperarse rápidamente, fundamentalmente en las competencias internacionales, donde hay una eliminatoria, una semifinal. Ese tiempo de recuperación me ha pasado en 3 mundiales, en el Mundial de Windsor, en el Mundial de Doha y en el Mundial de Budapest. Es muy poca la recuperación entre la eliminatoria y la semifinal. Una vez que se pasa el corte semifinal, termina siendo un poco más fácil porque uno tiene 24 horas hasta que compite la final. Pero es durísimo el paso de semifinal a la final, fundamentalmente cuando no se cuentan con los medios de recuperación que cuentan tus rivales de otras potencias respecto, bueno, algunas todavía partes flojas que tenemos nosotros como estructura en general de equipo para competir en estos niveles, ¿no? Este tema es clave y es lo que le decía recién, o sea, la finitud de tiempo que tenemos nosotros para acelerar. No es una cuestión de voluntad, y por eso yo traigo este ejemplo. No es una cuestión de voluntad de los entrenadores, no es cuánto nosotros querramos que sigan sosteniendo nuestros nadadores la velocidad de aceleración. Es simplemente comprender la fisiología humana y entender que hay un límite en donde uno puede acelerar. Y que cuando uno se pasa de ese límite de tiempo, no puede seguir acelerando y la curva en un invertido de velocidad empieza a decrecer. Entonces, esta conversión de energía metabólica, ¿ok?, en energía de movimiento, es decir, ¿en qué consiste la energía metabólica? Contraer muscularmente a máxima velocidad utilizando, obviamente, el ATP, producto
de la fosfocreatina. ¿Ok? Entonces, nosotros utilizamos ATP a partir del PC durante un tiempo límite. A partir de ese tiempo empieza a entrar la glucosa y el glucógeno como fuente de energía para producir contracción muscular, y las contracciones musculares no tienen la misma velocidad ni tienen la misma potencia. Entonces, es imposible seguir acelerando cuando nos salimos del sistema. Por eso son tan importantes los trabajos de fuerza en todos los deportistas respecto a las pruebas de velocidad. Ustedes ven los atletas de 100 metros llanos que ciertamente parecen fisicoculturistas, desarrollados con una técnica de carrera específica que le permite mover semejante masa muscular a la mayor velocidad posible. Lo mismo pasa en la mayoría de los casos, por supuesto que hay excepciones, con los velocistas de natación. El tamaño de los velocistas, la altura de los velocistas, el volumen muscular de los velocistas es claramente diferente al tamaño, a la altura, al volumen muscular de un nadador de 400 combinado, de un nadador de 1500 libre, o de una nadadora de 1500 o una nadadora de 200 mariposas. Entonces, interpretar estas cuestiones es clave para entender en qué nos encontramos. A los seres humanos no nos escapa las generales de la ley de los mamíferos de la Tierra. Entonces, si nosotros tenemos esta posibilidad de interpretar cuáles son las falencias que tiene el mamífero más rápido del planeta para poder mantener la velocidad durante más tiempo, por qué está al borde de la extinción, por qué necesita tanta recuperación después de una caza, y establecemos un parangón con las cosas que nos pasan a nosotros con nuestros nadadores, ciertamente hay una relación bastante asombrosa. ¿Ok? Entonces, la aceleración es posible hasta que la fibra de contracción rápida agotan su combustible metabólico, o sea, cuando dejan de usar la fosfocreatina para pasar a usar el glucógeno y la glucosa. Y esto, encima, con el condicionante de la producción de ácido láctico. Entonces, el tiempo disponible para aceleración está limitado por la cantidad de fibra. ¿Estamos? Nosotros no podemos modificar la cantidad de fibra, pero podemos aumentar el tamaño de la fibra. ¿Estamos? Entonces, no podemos desarrollar la hiperplasia, pero, o por lo menos científicamente no hay evidencia todavía firme que nos haga pensar que el desarrollo de la hiperplasia es posible, pero sí podemos aumentar el tamaño de la fibra y en función de eso, dentro de este límite, aumentar la velocidad de aceleración. ¿Ok? Fíjense esto, cuando no está cazando, los guepardos gastan la menor cantidad de energía posible. A ver, no tienen un entrenador que les diga lo que tienen que hacer. No tienen alguien que les diga, vos tenés que gastar la menor cantidad de energía posible en esos 2 o 3 días para recuperarte, para volver a cazar. Sin embargo, estas 48 o 72 horas que se toma el guepardo de manera natural son las mismas 48 o 72 horas que nosotros utilizamos para separar nuestro entrenamiento de velocidad para lograr un reabastecimiento completo. Ahora, hoy en día, en la natación mundial, y esto no es que lo diga yo, es un concepto que lo hemos hablado muchísimo con Bill Sweetegan y por supuesto con otros entrenadores en reuniones propiciadas por Bill, o se nada muy fuerte o se nada muy despacio. En el medio, nada. Estoy hablando del alto rendimiento, ¿ok? Se nada muy fuerte, las sesiones de entrenamiento que son muy fuertes, no más de 3 sesiones por semana. En el caso de las mujeres con menor volumen muscular, y en algunos casos muy específicos, podrían nadar 4 sesiones por semana de entrenamiento muy, muy intenso. En el caso de los varones, no más de 3. Para nadar rápido, antes hay que nadar lento. Tomen el ejemplo del guepardo. El guepardo se toma 2 o 3 días con un gasto calórico de menos de 2000 calorías. Reabastece todo su depósito de combustible, logra su curva de supercompensación
y cuando ha reabastecido todos los sistemas energéticos, recién ahí sale a cazar otra vez. ¿Ok? Esto es clave, y es lo que pasa entre repetición y repetición. El guepardo no come enseguida que caza, ya que termina la carrera, ¿sí? Se toma de 15 a 50 minutos de recuperación, porque queda absolutamente agotado. ¿Qué pasa? Ha tenido que cambiar su hábito de caza nocturna por hábito de caza diurna, porque claro, por supuesto, no tiene un entrenador que le haga mejorar esta capacidad de recuperación, y entonces ha tenido que dejar de cazar a la noche, porque en ese descanso que se tomaba después de la caza para empezar a comer, todos los depredadores que viven de noche le terminaban, obviamente, comiendo el alimento que acaba de cazar. Esto es exactamente lo que pasa con nuestros velocistas cuando nosotros no entendemos el concepto del entrenamiento de velocidad, y muchas veces yo, como que no digo que discuto, pero muchos entrenadores de atletismo o entrenadores de ciclismo cuando hablan conmigo me dicen, pero ¿por qué ustedes entrenan tanto tiempo para competir solamente 25 segundos, para competir solamente 50 segundos? Bueno, primero que nuestra disciplina deportiva se desarrolla en un medio distinto al medio donde nosotros nos movemos todos los días. Por lo tanto, necesitamos pasar muchas horas en este medio para tratar de producir una adaptación natural en un medio que no es natural. O sea, si nosotros fuéramos al supermercado a hacer la compra nadando, y si nosotros pudiéramos ir no sé, un fin de semana a la sierra nadando, y nosotros pudiéramos hacer todas las adaptaciones diarias a un medio que no es normal nadando, probablemente podríamos enfocar el entrenamiento de manera específica, tal como lo hace el ciclismo de la velocidad o lo hace el atletismo. Ahora, como nosotros solamente pasamos el tiempo en el medio acuático cuando estamos entrenando, necesitamos, por un lado, aumentar permanentemente esa capacidad de adaptación del cuerpo humano a un medio diferente. Y por el otro, desarrollar la resistencia aeróbica de manera tal que no nos pase lo del guepardo. Porque nosotros no podemos estar 50 minutos con un nadador para recuperarlo después de una repetición de 50 metros. Esos 50 minutos tienen que transformarse en 5 minutos. Y esos 5 minutos van a permitir una recuperación completa en tanto y en cuanto nuestro entrenamiento aeróbico haya sido eficiente en el entrenamiento de base, en la base de la pirámide, y eso es parte o el centro del núcleo del tema que voy a hablar en mi módulo cuando hable del desarrollo de la resistencia en los nadadores infantiles y juveniles, porque obviamente como una representación de un triángulo equilátero, la punta de la pirámide va a ser más ancha, y si la punta de la pirámide es más alta, perdón, la tomo como velocidad, en tanto y en cuanto la base sea más ancha. Si nosotros tomamos el entrenamiento de velocidad con la base de la resistencia aeróbica y la punta de la velocidad, esa punta de la velocidad va a ser más alta en función del ancho de la base. ¿Qué pasa? No es que en una prueba de 50 metros o una prueba de 100 metros, bueno, una prueba de 100 metros un poco más, pero vamos a hacer de cuenta que tenemos un velocista nato, Bruno Fratus, Michael Andrew, Manadou, Anthony Ervin, nadadores de 50 metros. No es solamente la incidencia que tenga la resistencia aeróbica en esos 25 segundos, que es la parte que me cuesta a mí por ahí hacer entender a los entrenadores de otra disciplina, sino cómo te recuperás vos entre repetición y repetición dentro de una serie de entrenamientos para que tu 10 de 50, tu 12 de 50, tu 5 de 100, tu 6 de 100, tu 8 de 75, los trabajos claves base de entrenamiento de producción de lactato se mantengan siempre sin esa U invertida, porque por lo tanto el entrenamiento pierde eficiencia. Yo me puedo recuperar entre repetición y repetición, pero aparte de eso, yo esté apto
después de 48 horas, para hacer mi segunda sesión de entrenamiento de velocidad, y cuando me refiero a entrenamiento de velocidad no me refiero solamente a velocidad anaeróbica aláctica, ¿ok? Me refiero al entrenamiento de la velocidad, a nadar fuerte, la capacidad que nade, esas 48 horas sean suficientes. No hay manera de que yo eso lo pueda sostener de lunes a sábado o de lunes a domingo si no es con un buen desarrollo de la capacidad aeróbica, si no es aumentando el tamaño de la mitocondria, aumentando el número de la mitocondria, aumentando la cantidad de capilares sanguíneos que llegan a la fibra muscular, aumentando el volumen de eyección sistólica, aumentando la capacidad de bombeo de corazón, aumentando la cantidad de glóbulos rojos, aumentando la cantidad de porcentaje de hematocrito. Todas las cuestiones relacionadas con el entrenamiento aeróbico que tienen relación directa con una buena recuperación entre sesión y sesión de entrenamiento de la velocidad. Acá le pongo acá como referencia Usain Bolt. La musculatura, y Usain Bolt no es un atleta pequeño, ¿ok? De tamaño, es un atleta de 2 metros de altura y un volumen muscular importante. Proporciona cada kilo de masa muscular 25 vatios. En los guepardos, 100 vatios. Por lo tanto, es clave acá el desarrollo de la musculatura de los músculos propulsivos. ¿Estamos? Seguimos. Vamos con las características de el entrenamiento de la velocidad propiamente dicho en natación. En la máxima aceleración y ejecución de movimientos únicos o sucesivos, ¿cuáles son movimientos únicos o sucesivos? Único, el giro de la vuelta, los giros de la vuelta son movimientos únicos, la largada es un movimiento único, la llegada es un movimiento único, y después tenemos los movimientos sucesivos, que son los ciclos de brazada y el movimiento de pierna. En la máxima aceleración y ejecución de movimiento único sucesivo, ¿sí? Y en la máxima frecuencia de los movimientos relacionados con ello, de esa manera se expresa la velocidad, y la segunda forma de expresión, en el momento de la partida, la máxima reacción a una señal. ¿Cuál es la diferencia y qué nos condiciona, cómo nos condiciona el medio en cuanto a la conservación de velocidad? El concepto de velocidad pura en natación no existe. No hay manera de que exista la velocidad pura. Velocidad pura puede existir en una estocada de esgrima. Velocidad pura puede existir en un golpe de tenis de mesa. Velocidad pura puede existir en un golpe al balón en la salida de un arquero o un tiro libre de un defensor. Ahora bien, el concepto de velocidad pura muere en natación cuando el cuerpo entra en contacto con la superficie del agua. Porque en el momento que el cuerpo toma contacto con la superficie del agua, ya el concepto de velocidad pura, aún en esos 6 segundos de límite que yo tengo para lograr la máxima velocidad de aceleración, cambia al concepto de resistencia a la velocidad. Entonces, si nosotros no entendemos el concepto que es imposible disociar el medio en donde nosotros desarrollamos nuestra velocidad, en este caso el agua, y trabajar la velocidad siempre con la cabeza puesta en que, aunque sea la onda del nado subacuático, que es el primer movimiento después de la entrada, ese movimiento es velocidad, resistencia, es difícil que nosotros podamos entender cuáles son las contraprestaciones que necesitan nuestros velocistas en tanto y en cuanto tengan la capacidad de, desarrollar determinadas cuestiones más rápido que otros nadadores en el mundo. Andrea Berrino en el Mundial de Budapest, en la semifinal del Mundial de Budapest, tuvo la segunda mejor largada de todo el campeonato mundial. No solamente en la velocidad de reacción, fue 0.49 o 0.51, muy rápido,
se había trabajado mucho eso, sino en los 15 metros de nado subacuático. Porque el concepto que yo trabajé siempre con Andrea fue el concepto de resistencia a la velocidad. Yo buscaba toda la forma de desarrollar la velocidad en seco desde el concepto de la resistencia a la velocidad, de sostener la velocidad siempre con algún tipo de resistencia. Por eso, en natación es la única disciplina en donde se usa tanto las bandas elásticas en seco para el desarrollo de la velocidad. ¿Por qué? Porque permanentemente hay que estar venciendo la resistencia del agua, aún, le vuelvo a repetir, en la primer onda de nado subacuático de cualquiera de los estilos, y entender que el concepto de entrenar como en el atletismo la velocidad pura no es aplicable a la natación. Me he cansado de ver a lo largo de mi carrera muchos entrenadores que han intentado traer conceptos del atletismo y aplicarlo en la natación y han fracasado en sus programas porque el condicionante que nosotros tenemos, que es el limitante del agua, hace que el concepto de velocidad pura en natación no exista. ¿Ok? Factores biológicos de la velocidad y los límites de su entrenabilidad. ¿Cuáles son los límites, los condicionantes que nosotros tenemos en la natación? El principal condicionante que nosotros tenemos es la cantidad de fibras musculares para desarrollar la velocidad. Para que ustedes tengan una idea, en la población mundial, la relación es 35-65, o sea, 35% personas aptas para el desarrollo de velocidad, 75% personas no aptas para el desarrollo de la velocidad. Esa es la relación, prácticamente 3 a 7. Pongámosle 4 a 6. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los torneos, no vemos esa relación entre los inscriptos en 1500, 400 combinados, 200 mariposa, 800 libres, y los inscriptos en 50 y 100 libres. ¿Eso es porque todos son velocistas? No, eso es porque es más fácil entrenar velocidad. Es menos esfuerzo, es más fácil, es menos demandante, los entrenamientos son más entretenidos, se pasa menos tiempo en la pileta, podemos prolongar la vida útil del nadador. En síntesis, cuestiones que ya todos sabemos los que estamos acá presentes en esta reunión, que nos pasan los entrenadores cuando nosotros entrenamos a los chicos. Ahora, la relación debiera ser inversa, o sea, por cada 10 nadadores inscritos en 1500, debiera haber 3 nadadores inscritos en la prueba de velocidad. Sin embargo, la relación es al revés. Entonces, esto, y hago referencia a Bill Sweetenham porque claramente nosotros hemos aprendido mucho con él, ¿no? Este concepto, estos dos últimos conceptos, que dice la gran mayoría de los atletas y nadadores pueden ser entrenados para ser buenos atletas y nadadores de resistencia, muy pocos nacen para ser velocistas. Le vuelvo a repetir, de 10 personas que nacen, 3,5 solamente tienen condiciones para entrenar velocidad. Y este punto que también lo tomé de Bill, el conflicto y la confusión de tener atleta de resistencia enfocado en eventos de velocidad, presente el desafío. O sea, cuando yo tengo un nadador de resistencia con mayor porcentaje de fibra lenta y yo a la fuerza lo quiero hacer velocista, o porque no le gusta entrenar, o porque a mí no me gusta entrenar fondista, o porque no me gusta estar 6 horas o 7 horas por día en la pileta, o porque no tengo la posibilidad, porque aparte de esto tengo 10 trabajos más que atender, como tenemos todos, por el motivo que sea, retomo. El conflicto y la confusión de tener atleta de resistencia enfocado en eventos de velocidad presenta el desafío de la interferencia en el correcto desarrollo de la técnica ante la falta de recursos biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Como no soy velocista, tengo poca fibra rápida. Estas fibras rápidas se agotan rápidamente. Si yo quiero ir a buscar mayor energía anaeróbica, resulta que no la tengo porque no soy velocista, porque la mayor parte de mi depósito están rellenos con glucógeno y con grasa.
Cuando voy a buscar ese sustrato de energía, porque el que tenía ya me lo agoté, las fibras musculares ya están agotadas, por lo tanto pierden esa capacidad contráctil, y automáticamente hay una interferencia en todo lo que tiene que ver con las cuestiones técnicas de nado. Y cuando hay una interferencia en las cuestiones técnicas, de eficiencia técnica, entonces se empieza a limitar el máximo potencial que sí tiene un velocista nato por naturaleza y que no tiene un nadador entrenado como velocista sin ser velocista. ¿Ok? Esta es una cuestión fundamental. Por lo tanto, si no hay genética, no hay velocista. Perdón. La velocidad de los movimientos cíclicos está condicionada por los factores coordinativos. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que haber una relación entre lo que se llama disociación segmentaria, o sea, lo que hace un segmento corporal, el tren inferior, con respecto a lo que hace el tren superior. Hay cuestiones reglamentarias y hay cuestiones que son coordinativas, o sea, yo tengo un límite para meter patadas dentro de un ciclo de brazos. Cuando ustedes tengan un velocista, a mí me ha pasado, y me ha pasado con Andrea, Andrea por muchos momentos pateaba más rápido 25 metros de espalda que lo que nadaba 25 metros de espalda estilo completo. O sea, 15 metros de nado subacuático y 10 metros de patada, lo hacía a mayor velocidad que 15 metros de nado subacuático y 10 metros de estilo completo. Y eso lo he hablado con muchos entrenadores de velocistas a nivel mundial y algo bastante común. ¿Por qué? Porque la frecuencia de la patada que un nadador puede meter independientemente del movimiento de los brazos es una. Ahora, hay un factor coordinativo que hace que un velocista no pueda meter más de 8 patadas por cada ciclo de brazos. No le entran y no puede descoordinarse, porque tiene que haber una coordinación, ni hablar en mariposa y ni hablar en pecho, donde se permite una patada por una brazada. Entonces, el factor coordinativo es clave para entender desde qué aspecto yo puedo desarrollar la eficiencia técnica y en función de eso aprovechar la respuesta fisiológica en tanto y en cuanto yo me encuentre con un velocista. Entonces, no es solamente entrenar la fuerza rápida, no es solamente entrenar la velocidad de movimiento para lograr unos ciclos de movimiento repetitivo y continuo, como veíamos recién, como factor determinante de la velocidad, sino que tiene que haber una coordinación y una eficiencia técnica tal que permita encontrar el punto exacto entre frecuencia de brazada, longitud de brazada y la relación con el trabajo del tren inferior. Por eso es tan importante en las edades infantiles, cuando nosotros trabajamos con los chicos, no enseñar siempre a velocidades bajas, porque el sistema nervioso central en la primera infancia se encuentra permeable como una esponja y a partir de eso, ahí te contesto, Nico, ahí vi la pregunta, y a partir de eso, tener la posibilidad de identificar lo importante que es contar el número de brazada, lo importante que es en la enseñanza no nadar siempre a velocidades lentas, enseñar a los chicos, obviamente con distancias cortas, ¿no? 10 metros, 12 metros, 15 metros, no más que eso, técnica a buena velocidad y no que se vuelva perezoso el sistema energético y el cerebro en función de identificar desde la primera infancia que para nadar bien hay que nadar lento. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Todos los entrenadores nos encontramos ante esta disyuntiva. Cuando nosotros entrenamos la técnica a baja velocidad,
podemos enmascarar los errores técnicos en un entrenamiento, pero automáticamente esos errores o movimientos parásitos aparecen en la competencia. Porque desde la primera infancia, antes de que el órgano vestibular complete su madurez, porque una vez que el órgano vestibular que se encuentra en el oído al inicio de la segunda infancia completa su madurez, las posibilidades coordinativas disminuyen. Por eso están los cuadros de fase sensible para identificar en qué momento el organismo está más permeable para entrenar determinadas capacidades. Enseñar siempre con el concepto de lento, bien, sobre todo entre los 6 y los 10 años, termina siendo un condicionante a futuro en donde el cerebro tiene que reprogramarse cuando no se puede reprogramar porque el aparato vestibular ya alcanzó su pico de madurez. Entonces, se ha probado con trabajo de hipnosis, se ha probado con neurociencia, se ha probado, y les puedo decir yo que he probado de toda la forma haber y por haber. Es muy difícil, es muy complicado cuando no se enseña desde la primera infancia a nadar bien y rápido, ¿ok? Entonces, obviamente que se necesita, es más demandante para los entrenadores, es desgastante para los nadadores, trabajar sobre la cantidad de brazada, trabajar sobre la técnica, no identificar, aumentar la cantidad de brazada con aumentar la velocidad, que es el primer concepto que tienen los chicos. Ponernos firmes, sobre todo cuando estamos entrenando, en función de no dejarle subir ni una brazada con respecto a la brazada ideal que tiene que hacer en esos 50 metros, en esos 100 metros. Yo me he peleado muchísimo en entrenamientos, hablo de Andrea porque es la única velocista que he tenido yo en mi carrera, velocista como entrenador, y que ha llegado a niveles mundiales. No he tenido otro nadador, por eso solamente puedo hacer referencia a ella. Me hubiera gustado ser mejor entrenador y que otros nadadores hubieran venido a entrenar conmigo, pero no me pasó. Entonces, hago referencia a eso. Yo he peleado muchísimo con ella en serie típica de 12 de 50, 16 de 50, 20 de 50, en donde ella tenía que hacer, por ejemplo, 30 segundos o 29.5 con 27 brazadas. Y muchísimas veces, en la mitad de la serie, me pedía por favor hacer una brazada más para poder sostener el tiempo, porque veía que no podía sostener el tiempo, porque la eficiencia se empieza a perder en función que la fuerza-resistencia también empieza a mermar, y nada, y peleamos muchísimo con respecto a eso. No, o sea, tenés que hacer ese tiempo con esta cantidad de brazada, mantener la eficiencia técnica y en todo caso mejorar el trabajo en el gimnasio de fuerza-resistencia, y en función de eso decir, bueno, listo, ¿qué podemos hacer para mejorar tu eficiencia? Porque la velocidad fisiológicamente ya la tenés incorporada. Entonces, el concepto fisiológico tiene una asociación directa con el concepto técnico, y esto en los velocistas es clave, y fundamentalmente es clave en la educación de los nadadores. No vamos a identificar a los 10 años, a los 9 años, a los 8 años, a los 12 años, si es un velocista o no es velocista, sea velocista, no sea velocista, tiene que nadar de manera eficiente. ¿Ok? Con respecto a la pregunta tuya, Nico, el gesto de la largada no estaría enfocado en el concepto de velocidad máxima, porque es un solo gesto. Una vez que la cabeza hace contacto con el agua, ya deja de ser velocidad máxima. Yo creo que la largada es un concepto más asociado a la fuerza, potencia, que es fuerza por velocidad, no a la velocidad sola, porque hay una resistencia que vencer, que es la fuerza de gravedad y el empuje desde el cubo de la salida. Y por lo tanto yo lo encuadraría como una repetición de potencia y una combinación de fuerza por velocidad, ¿ok? Que es el concepto de potencia.
Nada, o sea, seguir leyendo esto es más o menos lo que le expliqué recién, la frecuencia máxima de movimiento asociada al concepto de eficiencia, donde se expresa una capacidad de rapidez mayor en metros por segundo. O sea, no es solamente meter mucha brazada ni meter mucha patada, sino ese concepto asociado con el concepto de eficiencia. En cuanto, digamos, a estos ciclos, ¿no?, de movimiento, tenemos un ciclo de movimientos completo. Está constituido por 4 fases: una fase de entrada, el agarre, el tirón y el empuje, eso ya lo saben. ¿Cómo hacer que esto sea eficiente? Cada ciclo tiene que ser perfecto y cada ciclo debe tomarse como una unidad. Los nadadores, obviamente, los velocistas, tienen que tener la capacidad de controlar cada uno de los ciclos. En un deporte donde no te ves, donde todo es sensibilidad, porque yo puedo estar picando la pelota de básquet y ante una corrección de mi entrenador, yo puedo mirar qué hago con la mano, puedo picar hasta determinada altura, puedo regular la fuerza que hago en función de ver cuando yo hago esta fuerza, cuánto se levanta la pelota, cuando yo aplico menos fuerza, se levanta menos y por lo tanto la puedo controlar más. Pero un deporte como el nuestro, en donde es todo sensibilidad, donde yo veo solamente de acá para adelante, el desarrollo de la capacidad kinestésica es clave. Por eso, los trabajos de schooling son tan importantes para diferenciar cada una de las fases. O sea, trabajo de schooling para la fase de entrada, trabajo de schooling para el agarre y vuelvo otra vez, trabajo de schooling para el tirón, trabajo de schooling de velocidad final, y entender que el cerebro debe procesar todos esos movimientos no a la misma velocidad, porque hay una fase de agarre, una fase de empuje y una fase de aceleración final, que es lo que me permite hacer el recobro a máxima velocidad. Eso debe ser regulado por el sistema nervioso central y eso tiene que ser trabajado en las edades infantiles. Le vuelvo a repetir, una vez que se cierran las ventanas, trabajar con un velocista que no ha trabajado estos conceptos en edades infantiles y juveniles, nada, es una pérdida de tiempo. Es permanentemente estar volviendo hacia atrás. Avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo, avanzo, retrocedo. Quiero dar un paso, me encuentro con el condicionante técnico. Parece que está afianzada una técnica. Cuando la nado lento, voy a la competencia. La hago rápido, aparece el error. Trabajo la entrada en calor, media hora, 40 minutos. Voy a la primera repetición, la hago bien. Empieza a interferir los factores de fatiga, se pierde eficiencia técnica. Ahora bien, ¿cuál es la tarea nuestra como entrenadores? ¿Por qué se pierde eficiencia técnica? Se pierde eficiencia técnica porque no estoy entrenando un velocista, porque las fibras musculares blancas son tan poquitas que se agotan tan rápido que pierdo coordinación. Se agotan porque mis programas de entrenamiento no son lo suficientemente amplios como para entender la importancia del entrenamiento aeróbico como condicionante de la recuperación. Se pierde la eficiencia técnica porque en la edad infantil este trabajo neuromuscular no fue trabajado. Se pierde la eficiencia técnica como consecuencia de una pobre alimentación y por lo tanto una pobre capacidad de suministro de energía, porque mi depósito de glucógeno hepático y mi depósito de glucógeno muscular fueron rellenados con una docena de empanadas árabes y un lomito. Esos son los desafíos que tenemos nosotros como entrenadores, pero el principal desafío es identificar si realmente nosotros estamos entrenando velocistas o estamos entrenando fondistas y medio fondistas que tienen poca ganas de entrenar, y nosotros, para mantenerlo dentro de la natación, lo hacemos nadar poquito, corren 50 y 100 metros, por lo general con pobre resultado, probablemente en un país sin un gran nivel de competencia interna obtenga algún tipo de resultado en las competencias domésticas, pero indefectiblemente va a encontrar un techo muy rápido en el primer paso de competencia internacional, que puede ser un campeonato sudamericano juvenil. Nada, o los mismos chicos, por ejemplo, cuando iban a Mococa, que nosotros creíamos que teníamos ido tantas veces a Mococa con muchísima cantidad de chicos que eran súper ganadores.
acá en Argentina, con tiempos pobres respecto a las pruebas de velocidad, y en un país con una genética y una raza muy inclinada hacia la velocidad, bueno, claramente sucumbían. Y no era por falta de entrenamiento, no era porque eran vagos, no era porque no tenían aptitudes para competir, era porque no eran velocistas entrenando dentro de guepardo. ¿Ok? Si yo quiero competir como un guepardo, lo primero que tengo que entender es que tengo que ser un guepardo. No puedo a un elefante entrenarlo como guepardo. O puedo, pero jamás va a correr rápido como un guepardo. Factores condicionantes de la velocidad de los movimientos cíclicos. Eficiencia de la velocidad. Esto es un poco lo que yo le decía recién. Entrenadores y atletas han luchado contra intentar mejorar la técnica significativamente en velocidades menores a la velocidad de metro por segundo que nosotros desarrollamos en carrera, para luego descubrir que a velocidades mayores, bajo fatiga y bajo presión, vuelven a la técnica y eficiencia original e ineficiencia original. ¿Ok? Lo que le decía recién. La reserva para un ulterior aumento de la velocidad se puede encontrar en un perfeccionamiento continuo de la técnica del entrenamiento de la velocidad. O sea, ¿qué quiere decir la reserva para un ulterior aumento de velocidad? Quiere decir que cuando yo tengo un nadador de 14 años y de 15 años y lo quiero hacer velocista a la fuerza, sin todavía maneje todos los conceptos de eficiencia técnica que hemos estado viendo recién, a la larga el techo es bajo y no va a poder seguir mejorando. ¿Por qué? Porque no va a aumentar la cantidad de fibra blanca. Se nace con una cantidad de fibra blanca, se transcurre la vida con el mismo porcentaje de fibra blanca y nos morimos con el mismo porcentaje de fibra blanca. No vamos a transformar 30-70 en 70-30 porque hagamos mucho pique de 25, mucho pique de media y mucho pique de 15 metros en nodos subacuáticos. Entonces, como es limitada la capacidad fisiológica y biológica de un ser humano y esa limitación la marca la genética, ¿cómo puedo yo seguir mejorando hasta los 30 años o 30 y pico de años o 40 años como el récord del mundo de Nicolás Santos, solamente asociado el concepto de eficiencia? Yo he hablado mucho con Nicolás porque Nicolás es nadador de Unisanta y he ido, no sé, muchísimos años a competir por Unisanta. He hablado mucho con Nicolás y con los diversos entrenadores que ha tenido Nicolás, y el secreto de Nicolás para seguir mejorando y hacer un récord del mundo a los 40 años, claramente ha sido mejorar la eficiencia de la vuelta, la eficiencia de la largada, la eficiencia de la entrada, la eficiencia del nado subacuático, la cantidad exacta de brazada en el pase de ida, la cantidad exacta de brazada en el pase de vuelta, y cada una de esas brazadas y cada una de esas patadas desarrollarla con el máximo de eficiencia. ¿Ok? No es que a los 40 años Nicolás Santos se transformó en el increíble Hulk, que tuvo la capacidad de hipertrofiar lo que no había hipertrofiado a los 25, porque eso no existe. No es que Nicolás Santos tuvo la capacidad de transformar su porcentaje de fibra lenta en fibra rápida, sino que el concepto de eficiencia desarrollado desde edades tempranas es el que no le pone un límite a un velocista en el momento de mejorar. La fuerza máxima tiene una acción positiva sobre la capacidad de aceleración y sobre la velocidad máxima, por eso son tan importantes los trabajos de fuerza para lograr esos 6 segundos, la máxima velocidad de aceleración. La resistencia influye sobre la capacidad de aceleración en ejecuciones donde se pasan los límites de fatiga. Cuando esta U empieza a ser invertida, ok, ¿cómo hago para que esta U, en vez de bajar de golpe como una catarata, sea lineal y yo vaya perdiendo la velocidad progresivamente sin que esta pérdida sea brusca? Ok, entendiendo el concepto de resistencia a la velocidad en la pileta y en el gimnasio. La velocidad de reacción en natación es determinante solo en el momento de la partida, es lo que te contestaba recién Nico. El entrenamiento de la velocidad se inicia muy precozmente, entre los 6 y los 10 años, lo que le dije recién, ¿ok? Leyeron, ¿no? Entre los 6 y los 10 años. El entrenamiento de la velocidad se inicia entre los 6
y los 10 años para lograr eficiencia técnica a gran velocidad cuando el sistema nervioso central y la estructura de las fibras musculares reaccionan bien ante estos estímulos. Es el momento ideal para desarrollar la capacidad coordinativa ligada a la velocidad, ya que desde edades infantiles y juveniles el nadador debe ser capaz de ejecutar todos los movimientos cíclicos y acíclicos de la técnica deportiva aprendido a la velocidad óptima, máxima y submáxima, ¿ok? Entre los 6 y los 10. Factores condicionantes de la máxima velocidad de movimiento cíclico. Esto, la elevada intensidad de la carga requerida provoca una fatiga física y psíquica temprana y un estado de falta de energía, fundamentalmente en los velocistas, se agotan rápidamente. El éxito de la mejora de la velocidad no radica en el volumen de la carga, sino en intensidad elevada, ¿sí? Mayor al 97%. A ver, esto está claro, ¿no? Y 97% del tiempo objetivo, no del tiempo que hizo. 97% del tiempo que buscamos. La velocidad se entrena hacia el futuro. La resistencia se entrena desde el pasado. ¿Ok? Los límites para desarrollar la resistencia y no pasarnos de sistema son usados como referencia de los tiempos que ya hicimos. La velocidad que perseguimos por metro por segundo es tomado desde la referencia del tiempo que quiero hacer. El éxito de la mejora de la velocidad no radica en el volumen de la carga, está claro. Nosotros tenemos la serie comprobada a nivel mundial, más que los 5 de 100, para producir lactato, son los 12 de 50 con 5 minutos de descanso. A nivel mundial no hay ninguna serie que esté mejor probada que esa para lograr el pico de lactato. No es que nosotros vamos a entrenar 12 de 50 y después 14 de 50 y después 16 de 50 y después 20 de 50 y después 40 de 50 y que por eso vamos a mejorar la velocidad. No, nosotros vamos a mejorar la velocidad haciendo la misma serie, pero cada vez más rápido. ¿Cómo logro yo que un nadador haga la misma serie cada vez más fuerte y que la variable de mejora no sea el volumen, sino la intensidad? Con los trabajos de gimnasio de fuerza máxima para mejorar la velocidad de aceleración. En esos 6 segundos, lograr el pico. Si a mí me va a llevar 8 segundos, o 10 segundos, o 12 segundos, lograr la máxima velocidad de aceleración, bueno, no se puede. Hay un límite. Entonces, en esos 6 segundos, tengo que lograr la máxima velocidad de aceleración. Con los trabajos de gimnasio, con trabajo de eficiencia técnica, con trabajo de empuje, con trabajo de salida, con trabajo de vuelta, con trabajo no subacuático, todos los condicionantes que hacen que yo pueda hacer una misma serie sin aumentar el volumen, porque no puedo, porque me voy del sistema energético cada vez más rápido. ¿Ok? La aplicación de estímulos para el desarrollo de la velocidad tiene efecto solamente si el nadador está físicamente fresco, ¿ok? Pero no solamente fresco de lo físico, sino fresco de lo mental. Ante una sesión muy demandante de un trabajo de velocidad, anaeróbico láctico o anaeróbico láctico, hay que hablar con los deportistas, preguntarle cómo están, cómo se encuentran, si están psicológicamente bien para hacer el máximo esfuerzo, porque si yo me gasto un tiro en esas solamente 3 sesiones que yo tengo para desarrollo de un entrenamiento intenso, voy a entrenar para cansarme y no voy a entrenar para mejorar. Y una cosa es entrenar para cansarse y otra cosa es entrenar para mejorar. No es lo mismo cansarse que mejorar. No porque yo salga siempre cansado de los entrenamientos, voy a mejorar. ¿Ok? Yo voy a mejorar si nado más rápido, no si me canso más. El concepto de nadar más rápido cada sesión de entrenamiento puede darse en tanto y en cuanto mi programa de entrenamiento contemple momentos de profilaxis, momentos de recuperación, momentos de supercompensación, momentos de recuperación del sistema nervioso central también, para que en el momento de desarrollar el entrenamiento de la velocidad yo esté mentalmente fresco, físicamente fresco y con todas las reservas de combustible recuperadas. Fíjense acá, una foto de la largada de la semifinal del Mundial de Budapest.
Fíjense la velocidad de reacción de Andrea con respecto a las rivales. Esa es una cuestión que trabajamos mucho también. La exigencia y las cargas propuestas deben corresponder a la estructura y la capacidad de desarrollar. Bueno, está claro, ¿no? Los entrenamientos tienen que tener una dirección, una orientación de la carga, tienen que ser claros, tienen que ser específicos y tienen que trabajarse bajo condiciones específicas que debe conocer el entrenador y también debe conocer el nadador. Para llegar a realizar movimiento de locomoción con frecuencia elevada se requiere un modelo metodológico de entrenamiento con exigencias orientadas a esa prestación específica de la capacidad, lo que les decía recién, nadar lento para después nadar fuerte. La predisposición que tiene que tener el nadador desde lo físico y desde lo mental, ¿no? Para encarar un entrenamiento de velocidad, explicarle la serie a los nadadores, explicarle el tipo de implicancia que se necesita, explicar el nivel de concentración que tienen que tener, el clima que tiene que haber de entrenamiento, de qué manera tiene que trabajarse. Hay mucha diferencia entre los nadadores de élite y los nadadores de club. Uno lo ve cuando entrena seleccionados nacionales, la capacidad de concentración y el clima general de concentración que se genera en un entrenamiento de selección respecto a que cada nadador identifica el nivel de implicancia emocional que tiene que tener para, en función de ese nivel de implicancia emocional, rendir de una manera y tener respuestas ideales, ¿no? De lo psicológico. El control de estrés, el control de ansiedad, encontrar el punto óptimo de nivelación con respecto a los niveles de activación que se necesitan. Hay nadadores que necesitan una media de 6 o 7 puntos de nivel de activación, algunos necesitan un poco más. Hay muchos recursos para manejar los niveles de activación, cuando básicamente hay 3 o 4 recursos. Los recursos de pensamientos, cuando uno está muy bajo en sus niveles de activación, tiene que evocar pensamientos estresantes. Los pensamientos estresantes elevan los niveles de activación. Cuando uno está muy arriba y tiene que bajar su nivel de activación, tiene que recurrir a pensamientos relajantes. Cuando uno está muy bajo en los niveles de activación, tiene que pensar desde lo negativo. ¿Ok? O sea, ¿qué me pasaría si yo dejo de hacer esto y cuáles son las consecuencias negativas? Automáticamente me activo. Cuando yo estoy muy arriba, si pienso en lo negativo, aumentan mis niveles de estrés. Entonces, tengo que pensar y programar mi cabeza pensando en qué debo hacer bien para tener determinada respuesta. Automáticamente bajan los niveles de activación. Por ejemplo, si yo estoy suena el despertador y no tengo ganas de despertarme porque estoy muy cansado por lo que sea, y me pongo a pensar en todas las consecuencias positivas que va a tener levantarme, y probablemente siga durmiendo en la cama durante mayor cantidad de tiempo. Ahora, si automáticamente yo digo, si no me levanto me echan de mi trabajo, asocio una imagen negativa de qué sería lo malo que me pasa si no me levanto para elevar mi nivel de activación. ¿Ok? Ahora, si yo estoy absolutamente estresado, con mi nivel de activación por la nube, y pienso todas las consecuencias de lo malo que me va a pasar si no rindo bien competitivamente, no hay manera que mis niveles de activación bajen. Ahora, si con visualizaciones, si con ejercicio de respiración, si con ejercicio de control mental, yo me enfoco en lo que debo hacer bien para tener resultado, mis niveles de activación lógicamente bajan. Lo mismo con la música, lo mismo con las imágenes visuales. A un deportista que está absolutamente sobreestimulado con respecto a los niveles de estrés, si le muestro una imagen que le genere más estrés, no sé,
un gladiador, gente peleando, gente luchando, esos típicos videos motivacionales donde te habla la madre, te habla el padre, te habla el hijo, que se pasan muchas veces en los vestuarios de fútbol, mis niveles de estrés aumentan. Tengo que recurrir a imágenes en donde yo me asocie con movimientos, con etapas de mi vida relajantes para bajar esos niveles. Ahora sí, cuando yo tengo la motivación por el piso y me muestran un video motivante, obviamente que mis niveles de activación aumentan. Perdón. Factores limitantes del entrenamiento de velocidad y entrenamiento de resistencia. Con respecto a la orientación de la carga, ¿ok? La carga orientada hacia la producción de lactato. El factor limitante es el glucógeno y los activadores clave de producción enzimática. Lactato deshidrogenasa y fosfofructoquinasa. ¿Ok? El factor limitante de la serie del entrenamiento buscando una mayor producción de lactato son los depósitos de glucógeno, la LDH y la PFK. ¿Por qué en edades infantiles no tiene sentido trabajar entrenamiento orientado a la producción de lactato? Porque no hay producción de las enzimas LDH y PFK, básicamente porque no las tienen, ¿ok? Todo el proceso hormonal en edades infantiles, tanto en varones como en mujeres, está orientado a definir los rasgos de la sexualidad, los rasgos sexuales, ¿ok? En esas edades infantiles, el organismo está preocupado en que la mujer pueda ser mamá y que el hombre pueda producir espermatozoides para a partir de eso reproducir la especie humana. El principal objetivo que tiene el organismo, la reproducción, definir rápidamente los caracteres sexuales y en función de eso, todo el trabajo hormonal está en esa dirección. Por lo tanto, el organismo no está todavía pensando en que yo tengo que producir lactato. No hay producción enzimática. Con respecto a la carga orientada a la acumulación de lactato en fibras musculares, o sea, cuánto lactato yo puedo acumular y cuánto puedo sostener, el factor limitante es la capacidad reguladora y la tolerancia al pH, la capacidad de producción de bicarbonato y utilizar el bicarbonato como tampón del sistema buffer para transformar el ácido láctico en ácido pirúvico, o sea, todo lo que tiene que ver con el ciclo de Krebs. Orientación de la carga orientada a la utilización de lactato en las fibras adyacentes, o sea, las fibras lentas y las fibras rápidas. ¿Cuál es el factor limitante? La formación propia de piruvato y lactato, LDH, capacidad mitocondrial de producción de energía, tamaño y número de mitocondria. O sea, ahí es clave entender en este factor limitante cómo hago yo para orientar mi carga de entrenamiento de fibras musculares hacia determinado tipo de fibra. ¿Cómo me recupero más rápido? ¿Cómo entreno las fibras lentas? ¿Cómo entreno las fibras rápidas? Bueno, el factor limitante es este, ¿ok? La capacidad mitocondrial de producción de energía, el tamaño y el número de mitocondria. Esto solamente se ve modificado con el entrenamiento aeróbico. La carga orientada a facilitar los mecanismos de transporte y remoción de lactato. Esto es directamente entrenamiento aeróbico. ¿Cómo voy a remover rápido el lactato? ¿Cómo voy a transportar los componentes de desecho hacia determinado ciclo de remoción y los combustibles en función de producir mayor capacidad de energía? Densidad capilar, ¿ok? O sea, el tamaño de las fibras capilares y el número de las fibras musculares, la perfusión tisular, que es el parámetro ¿sí? que utilizamos para estimar el estado de microcirculación y el aporte de sangre y oxígeno a los tejidos. Esto no tiene otra posibilidad de incrementarse si no es a través del entrenamiento aeróbico. Aumentar la capacidad capilar, entrenamiento aeróbico. Aumento de la capacidad circulatoria central, entrenamiento aeróbico, aumento del potencial oxidativo de los tejidos, entrenamiento aeróbico. Entonces acá
es cuando nosotros nos demos cuenta lo importante que es el entrenamiento aeróbico en las edades infantiles y juveniles para esos famosos 3 o 4 entrenamientos clave de la semana de un velocista o dentro de una misma sesión, para que no te pase como el guepardo, que tarda 50 minutos en recuperarte entre una repetición y otra repetición. Y esta es la última, perdón, y con esta filmina terminamos, perdón si son muy extensos. Aumento de la capacidad amortiguadora de la sangre, acá está la explicación, la tolerancia a la hiperacidez y el aumento de los números de capilares. ¿Ok? El aumento del número de capilares de vital importancia para el paso lactato de la célula muscular a la sangre, entrenamiento aeróbico. Una buena capacidad reduce la desproporción existente entre la fibra implicada y las capilares disponibles, facilita el equilibrio ácido-base desde la sangre y retrasa la acumulación de productos metabólicos no oxidativos. Cada uno de estos aspectos condicionan la velocidad y solamente son alcanzados desde el punto de vista del desarrollo de la energía aeróbica, fundamentalmente entendiendo el concepto no desde la importancia dentro de la prueba misma con respecto a los porcentajes que ocupa una capacidad con respecto a otra, porque claramente en una prueba de 50 metros o de 100 metros la implicancia del entrenamiento aeróbico en la prueba propiamente dicha es mínima, pero todo lo que hace que yo pueda sostener esos niveles de energía la mayor cantidad de tiempo posible en una prueba sí tienen relación directa con el desarrollo de la capacidad aeróbica, y es parte de esto de lo que vamos a ver en el módulo que a mí me corresponde de la tecnicatura universitaria, que AFEM se ha logrado hoy, hablar con Walter, un convenio con Secretaría de Deporte de la Nación, no solamente para que Secretaría de Deporte de la Nación avale formalmente esta diplomatura, además del título universitario que tiene, sino también por un sistema de becas. Se va a becar, no está definido todavía qué cantidad de entrenadores, fundamentalmente de las regiones menos favorables con respecto al desarrollo, para que la Secretaría de Deporte de la Nación haga extensivo estos conocimientos a la mayor cantidad de entrenadores que se pueda. Así que bueno, de parte mía, no sé si se hizo muy largo, si se hizo muy aburrido. No sé cómo hago para ver las preguntas, si me volvé a conectar con YouTube o cómo hago, pero bueno, si hay algunas preguntas me las pueden hacer. Dale, gracias, muchas gracias, Fem. Si hay preguntas, gente, los leo. Pablo, ¿se puede salir de acá y volver a... Sí, podemos cerrar la presentación si querés. Y a todos los que están conectados, le podemos pedir que hagan sus preguntas en el chat de YouTube. Ok. Dale, gracias, Ezequiel. Yo lo veo por el celu. ¿Hay otra forma, Pablo, que lo vea? Dale, gracias, No, Nico. van a poder escribir ahí en el chat de YouTube. Ah, bueno, bárbaro. Sí, hasta ahora son saludos solamente. Bueno, gracias a todos por los saludos. Bueno, gente, si no hay preguntas entonces, Pablo, podemos dar por terminada la charla. Tal cual. Bueno, Fede, muchísimas gracias en nombre de toda parte de AFEM, de Walter y todo el resto de la comisión directiva. Más de 400 personas se conectaron a esta presentación que diste. Bien. Así que, bueno, los esperamos a todos en el módulo 1, 2 y 3 de esta triple carrera universitaria, que va a tener la extensión de inscripción hasta el día de mañana, viernes, ya que el día sábado comienza la primera clase del módulo 1. Así que, bueno, Federico, muchísimas gracias. Como siempre, una gran calidad de contenidos y explicando. Bien, lo aprovecho para invitarlos yo el 16, o sea, ya la semana que viene, voy a estar dando una webinar. Pueden entrar a mis redes sociales y hacer clic ahí en el enlace. Es una webinar solamente de una sola clase,
donde voy a hablar de todas las cuestiones mentales, ¿no? O sea, cómo hacer para entrenar cuello para arriba, ¿no? Control del nivel de estrés, control de los niveles de ansiedad, un poco lo que estábamos hablando de recién, cómo formular objetivos, cómo controlar los objetivos, cómo hacer que esos objetivos se cumplan, fundamentalmente en estos tiempos donde todo el tiempo se están corriendo los objetivos hacia adelante por nada. Gracias, Seba, querido. Gracias, un abrazo para vos, papito. Seba Ahí Rearte de Gabriela Neuquén. Irás hace una pregunta, Fede. Sí, ¿Hasta qué decime. punto es importante la mejora de la fuerza máxima en el gimnasio? Es que no hay otra forma de desarrollar la fuerza máxima que no sea en el gimnasio. Para lograr una máxima, primero, la fuerza máxima es la base de la fuerza. No hay manera de seguir desarrollando la fuerza si la fuerza máxima tiene un limitante. Siempre en algún momento del año, independientemente que sea una hora de 1500, fundamentalmente en pretemporada hay que elevar los niveles de fuerza, levantar la fuerza máxima para a partir de ahí desarrollar la fuerza de resistencia. En el caso de los velocistas es clave. O sea, la fuerza máxima te permite, lo que le permite a Guepardo, en 3 segundos acelerar de 0 a 120 km por hora. Bueno, nosotros no podemos acelerar de 0 a 120 km por hora, pero sí podemos, en esos 6 segundos de limitante que tenemos antes que nos salgamos del sistema, lograr ese punto máximo de velocidad de aceleración. La velocidad de aceleración tiene relación directa con dos aspectos: la eficiencia técnica y la fuerza. ¿Ok? Y obviamente el condicionamiento genético, por supuesto, ¿no? El condicionamiento genético que es clave para identificar si realmente estoy con un velocista, que esos 6 segundos realmente van a permitir llegar a un pico de velocidad relativamente alto para que después la caída sea progresiva, pero esa caída yo la empiece de un techo mucho más alto con respecto a mis rivales. O sea, fisiológicamente todos van a tener una caída. ¿Desde qué punto yo tengo la caída? Depende de la velocidad de aceleración. La velocidad de aceleración depende de dos factores: la eficiencia técnica, la fuerza y la genética. La fuerza máxima es clave para llegar a esos 6 segundos en conjunto con la eficiencia a ese techo. ¿Ok? Si hay Bien, alguna pregunta más, no tengo problema en quedarme. ahí hay otra pregunta de Pedro Gabriel Fernández, que dice, hoy hablaste de que Argentina no tiene los mismos recursos que otros países para tener buenos procesos de recuperación. ¿Cuáles son algunas de estas falencias? Y la misma falencia que tenemos como país entre nosotros y Australia, entre nosotros y Gran Bretaña, entre nosotros y Estados Unidos, entre nosotros y China, entre nosotros y Japón, la misma. La diferencia que tenemos nosotros como nación con respecto a esos países es la misma que tenemos en los medios de recuperación. A ver, qué sé yo, te digo un ejemplo. En el Mundial de Budapest era muy complicado ir entre el hotel y la pileta. Se tardaba 1 hora y media aproximadamente. El día que Andrea compitió la semifinal de los 50 espalda, ese día a la mañana tenía eliminatoria de relevo mixto, por lo tanto se tuvo que quedar hasta la última prueba de la eliminatoria. A las 5 de la tarde tenemos que estar en la pileta otra vez, era la 1 del mediodía y nosotros todavía estábamos esperando para competir la eliminatoria del relevo mixto. Andrea, Julia Sebastián, Santiago Grassi y Federico Gravich. Ese relevo quedó noveno, quedó primer suplente, estuvo a un puesto de participar en la final, lo que hubiera sido histórico en el Mundial de Hungría. Los 4 chicos ciertamente anduvieron muy bien, las 2 chicas y los 2 varones. Un ejemplo: Estados Unidos había contratado una embarcación propia. Entonces, todo el recorrido entre la pileta que estaba al lado del río y el hotel, que también estaba al lado del río, la hacía con un barco que iba y volvía del hotel a la pileta, de la pileta al hotel, para que ellos pudieran evitarse la 1 hora y media que nosotros tenemos de congestionamiento de tráfico.
¿Ok? Por ejemplo, los medios de recuperación. Nosotros todavía no tenemos, como Confederación Argentina de Natación, por ejemplo, botas de compresión. La bota de compresión, cualquier equipo de Brasil tiene equipos de botas de compresión. Y no solamente para un nadador que se lo tienen que estar pasando entre ellos, sino que tienen 4 o 5 equipos de botas de compresión para que los nadadores, una vez que llegan al hotel, se acuesten a dormir la siesta con la bota de compresión y en función de eso se recuperen más rápido. Los seleccionados nacionales importantes viajan con equipos completos de fisioterapeuta, de médicos, de nutricionista. Nosotros no vamos con médico, no vamos con nutricionista y solamente viajamos con un fisioterapeuta. No todos los nadadores se recuperan de la misma manera. Por lo tanto, cada nadador tiene que tener una particularidad y la particularidad de recuperación tiene que adaptarse a cada nadador en particular. Nosotros no contamos con posibilidades de hacer el tratamiento de recuperación individualizado porque tenemos un solo fisioterapeuta, por ejemplo, en un campeonato sudamericano, a lo sumo 2 para 25 chicos. Entonces tenés que estar anotándote en una lista de espera. Los nadadores que compiten tienen prioridad, los que no compiten ese día no tienen prioridad, pero esos chicos que no compiten necesitan recuperarse. El trabajo del fisioterapeuta es grandísimo, ellos también, por supuesto, se agotan, y no es lo mismo atender a 5 o a 6 nadadores que atender a 30 nadadores. ¿Ok? Se pierde la concentración, se pierde la fuerza, el desgaste es mayor, a medida que pasan los días, los fisioterapeutas también se van cansando. Muchas cosas, digamos, que hacen que cuando vos tenés killer muy finito, 16 mejor el mundo, 8 mejor el mundo, donde ahí no puede dar absolutamente ninguna ventaja, bueno, obviamente nuestras condiciones en términos generales, bueno, no nos permiten competir con respecto a otras potencias de la natación mundial con esa técnica que hay de recuperación, ¿no? Por ejemplo, cuando Federico Gravich en el Mundial de Kazán de Rusia sacó la medalla de bronce en 100 metros libres, ese viaje, por ejemplo, fuimos sin fisioterapeuta. Y Federico se recuperó como pudo, corrió eliminatoria, la tarde corrió semifinal, el otro día corrió la final. Teníamos un relevo muy bueno, tuvimos que darle de baja. Era un relevo, el mismo relevo mixto que en el Mundial de Budapest salió noveno, ese mismo relevo de los Panamericanos de Toronto fue el Mundial de Kazán. Tuvimos que darle de baja el relevo porque Federico no se iba a poder recuperar entre el relevo y su prueba. Muchas cosas que a otros países no le pasan. Yo no lo he visto a Michael Phelps bajarse de una sola prueba, de un solo relevo, porque no tuvieron los medios de recuperación. Ni Michael Phelps, ni Natalie Cowling, ni Ryan Lowe, que son nadadores que compiten en muchas pruebas, ¿no? Ni Kyle Dressel. Bueno, cuestiones que nosotros tenemos y que otras potencias tienen. Perfecto, Fede. Acá hay una pregunta de Juan Fernández que dice, ¿cómo identificar a un velocista? Bueno, hay muchos test en seco para identificar porcentaje de fibra. Pueden buscarlo, yo le voy a dar muchísimas técnicas. A ver, no es que le esté esquivando la pregunta, pero es bastante largo la respuesta. Hay muchas evaluaciones, digamos, en seco, donde se pueden determinar el porcentaje de fibras musculares. Justamente es parte de los temas que vamos a estar viendo en la diplomatura. Tal cual. Bueno, es como la siguiente pregunta, dice, y va a ser la última, ¿no, Fede? ¿A cuánto debemos aspirar? No tengo problema. Bueno. ¿A cuánto debemos aspirar en tiempo o metros por sesión en un grupo de edad de 10 a 12 años que nada 5 veces a la semana? Todo eso es lo que vamos a ver en el diploma. Tal cual. Bueno, si alguien más quiere poner una pregunta, la puede poner en el chat.
En el diplomado no solamente van a tener eso, sino que van a tener edad por edad, distintos niveles, cuáles son los objetivos, cantidad de kilómetros que hay que nadar por año, cantidad de horas de entrenamiento en seco, cantidad de horas de entrenamiento en agua, cantidad de sesiones de entrenamiento por año, cuántas semanas de descanso, cuántas semanas de trabajo, todo, desde los 6 hasta los 18 años van a tener todo eso tabulado. Bueno, ahí hay una consulta. Dice, consulta, Fede, en el caso que el sudamericano sea en Colombia, sabemos que es alturas, ¿qué sería lo conveniente para hacer una adaptación previa o un entrenamiento a la altura para llegar bien? Adaptación previa, entrenamiento en altura. El sudamericano juvenil se va a hacer en Bolivia, no se va a hacer en Colombia. No sé, es algo que haya habido algún Sí, no, cambio, me pero... parece que habla de Panamericano Junior. Me equivocó. ¿Dónde? ¿En Medellín? No sé dónde es. Sí, en Medellín. Ah, No, en Cali, en Cali. Ok. Bueno, si no tienen un campus de entrenamiento los chicos de 21 días en algún centro de entrenamiento, que es lo que nosotros hemos hecho para la preparación previa de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, nosotros durante esos 4 años hacíamos 3 campus de entrenamiento de altura por año. Entonces vos vas preparando al organismo. A ver, en el núcleo de la Tierra existe la mayor presión atmosférica, ¿ok? Eso está claro. Si nosotros tenemos el planeta Tierra y nos fuéramos al centro, en el centro de la Tierra, en el núcleo de la Tierra, existe la mayor presión atmosférica. A medida que nosotros nos alejamos del centro de la Tierra y nos vamos hacia arriba, la presión atmosférica es menor. Por eso las cabinas de los aviones están presurizadas, ¿ok? Siempre te dicen antes de que el avión despegue, en caso de una imprevista despresurización, máscaras de oxígeno van a caer del compartimento para que vos te las pongas. Cuando vos te vas a la altura, disminuye la presión atmosférica. Cuando disminuye la presión atmosférica y tenés menor oxígeno disponible, automáticamente la médula ósea segrega eritroproyectina. ¿Qué hace la eritroproyectina? Actúa directamente sobre el aumento de glóbulos rojos y eleva el porcentaje de hematocrito. ¿Qué es el porcentaje de hematocrito? Es la cantidad de glóbulos rojos que vos podés utilizar. ¿Ok? Obviamente que vos lo podés hacer de manera exógena, te inyectás EPO o eritroproyectina, pero bueno, es doping. ¿Ok? La mayoría de los casos de ciclismo, de triatlón, de doping, de las pruebas de resistencia, es por uso de EPO, de eritroproyectina. ¿Cómo vos generás eritroproyectina de manera natural? Entrenando la altura. Ese mecanismo de adaptación no hay otra manera de lograrlo que no sea entrenando en la altura. Si no entrenas en la altura, no hay manera que no sienta el organismo la adaptación. O sea, los tiempos de altura son más lentos que los tiempos que se hacen en el llano. Acá está Nicolás, que fue de entrenador con el equipo que fue a lo de sur de Cochabamba, que eran poquitos chicos. Ellos hicieron un campamento de altura, así todo en Cochabamba, que es bastante brava la altura, creo que son 3.000 metros, se sintió y se siente. No hay forma que los chicos no lo sientan. Cuando se va a competir a Medellín, si es Cali, no, porque si es Cali está en el llano, pero si es Medellín y se compite en altura, y bueno, obviamente que el organismo está en pleno proceso de adaptación. El proceso de adaptación se completa después de, bueno, nada, determinado tiempo, ¿no? Nosotros por experiencia, creo que algunos chicos al cuarto o al quinto día han completado su adaptación y al quinto día de altura o cuarto día de altura ya empieza a entrenar fuerte, pero tiempos de llano recién en la tercera semana. Hay algunos entrenadores, Fred Bernieu, por ejemplo, va 4 semanas con Mireia Belmonte en la altura, porque dice que 3 semanas, o sea, semana 1 y 2, completa el proceso. Semana 3, entrena fuerte. Nosotros
en el programa olímpico, semana 4 competíamos en Estados Unidos, bueno, Fred le agrega una semana más en Sierra Nevada, completa 15 días fuertes entrando en la altura y después baja al llano. En términos generales, adaptación completa son 2 semanas. Bueno, no van a ir 2 semanas a Medellín, así que bueno, claramente lo van a sentir. Bien. Pero bueno, lo van a sentir todos, no solamente los nadadores nuestros, ¿no? Los rivales también. Tal cual. Sí, ahí lo que decía del Club Independiente de Zárate y se refería al Sudamericano Juvenil en Bolivia, que se lleva a cabo, si no me equivoco, Santa Cruz de la en Sierra, no hay problema. Santa Cruz de la Sierra, pero son 400 No metros de hay altura. altura. No, es No, no hay prácticamente. altura. Y ahí Santa Cruz de la Víctor, Sierra no hay problema. claro, y Víctor Ramallo dice, no, bueno, que es lo mismo que vos, que hay un periodo de adaptación. Bueno. ¿Ok? Sí, sí, por lo visto sí. Bueno, Fede, nada, te vuelvo a agradecer en parte de toda FEM, de Walter y toda la comisión directiva. Le agradecemos a las casi 500 personas que se conectaron en esta horita y media de Zoom. Y bueno, les volvemos a repetir a todos, ¿sí? Que mañana es el último día de inscripción, lo extendimos un día más. Se pueden comunicar a estudiosafem2021@gmail.com y ahí le pasaremos toda la información solicitada. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram AFEM Argentina y Facebook AFEM Argentina para mantenerse al tanto. Y bueno, como Fede les mencionó antes, el día 16 él va a estar dando un webinar, así que pueden revisar sus redes personales. ¿Cómo son? Sí, en mis redes sociales pueden entrar ahí e inscribirse nada en webinar. Lo pusimos un costo mínimo, son $20, que $20 valor oficial, ¿no? Que es lo mínimo que deje el programa, porque la verdad que queríamos que sea masivo, mucho. La verdad que yo trabajo en fútbol, entonces muchos entrenadores de fútbol me habían pedido que lo hiciera. Así que bueno, estuve 3 meses preparándolo y la verdad que va a quedar bueno. Y con respecto acá al diplomado, sinceramente, chicos, le digo, va a estar muy bueno. Van a tener mucho material de estudio, material propio, no material que no es copiar, pegar de las redes, porque no me gusta hacer eso. Van a recibir mucho material propio, muy concreto, muy específico, de entrenamiento de infantiles. Hay muy poca bibliografía de entrenamiento juveniles y los chiquitos no son adultos en miniatura. Tienen particularidades físicas y particularidades psíquicas que hacen que el entrenamiento tenga que tener una orientación y una carga determinada. Entonces, van a recibir mucho, cómo armar la serie, cómo armar la semana de entrenamiento, cuántos metros hay que nadar por semana, cuánto por año, cuánto de vacaciones, cómo son los trabajos en seco, programa de entrenamiento de fuerza para nenes de 6 años, de 7 años, de 8 años. La fuerza hay que trabajarla en edades infantiles, ¿ok? Si ustedes se sientan en una plaza a ver cómo juegan los nenes y esa forma natural que tienen ellos de jugar, ustedes la asocian con el desarrollo de una capacidad, toda la forma natural que tiene un nene de 4, de 5 o de 6 años está emparentada con el desarrollo de la fuerza. Si hay un tobogán, los nenes no suben por la escalera del tobogán, los nenes suben por la parte más empinada del tobogán. Hay que estar viendo permanentemente que no se trepen a los árboles. Todos los juegos de las plazas infantiles parecen juegos de calistenia, ¿ok? Porque todos los nenes, naturalmente, por una cuestión lógica, buscan desarrollar la fuerza. La especie humana no fue concebida para estar con un teléfono celular y una Play boludeando 12 horas por día en un sillón. La especie humana fue concebida para cazar, para pescar, para defenderse, para subsistir, para crecer en un medio hostil. Para eso se necesita fuerza. Entonces, naturalmente, el ser humano, por genética propia, busca desarrollar la fuerza para poder subsistir. Es un pecado en un momento tan precioso para desarrollar la fuerza, no desarrollar la fuerza en la primera infancia, ¿ok? Y el desarrollo de la fuerza de la primera infancia no es ponerle una barra en la espalda sin peso y enseñarle a hacer sentadilla, no es hacer pre de banca con un palito de escoba, no es adaptar trabajo de fuerza con menos peso y que con eso creemos que estamos desarrollando la fuerza en la hora infantil. Entonces van a tener muchos programas de entrenamiento
consecuencia, programa 1, programa 2, programa 3, programa 4, programa 5, programa 6, para que lo vayan repitiendo en el año y a partir de eso vayan desarrollando la fuerza y evaluándola. Fuerza, resistencia y fuerza, velocidad, que son los dos tipos de fuerza que hay que desarrollar en la edad infantil. ¿Estamos? De verdad le digo, creo que le va a ser muy útil, va a ser práctico por lo menos. Sí, además, Fede, la diplomada cuenta con más de 1000 horas cátedra. Es por eso que este sábado arrancamos ya con 2 sábados extra para poder llegar a la cantidad de horas cátedra. Con títulos oficiales, como bien mencionabas vos, que hoy fue aprobado por la Secretaría de Deportes de la Nación también, certificado por el Instituto Universitario de la IMCA y por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. Ok, perfecto. Así que bueno, los invitamos a todos a que se sumen. Fede, me vas a tener de alumno, va a ser un lujo escucharte. Buenísimo, gracias. Y aprender. Gracias por la confianza. No, por favor. Bueno, Fede, te dejamos descansar y terminar el día. Muchísimas gracias por la charla. Queda grabada acá en YouTube, en nuestro nuevo canal de la FEM. Así que bueno, no se pierdan lo que va a ser este diplomado porque va a estar muy buena. Gracias por todo, Vale, Fede. gente. Muchas gracias. Gracias a todos. Chau.